Qué gusto saludarlos. Dios bendiga a todos los que son parte del programa Punto de Reflexión. Nos da mucha alegría que usted pueda compartir estos espacios donde emanamos principios de la palabra de Dios para nuestra actividad diaria, para las actividades que realizamos dentro de la iglesia local. Si eres pastor, eres líder o eres laico, siempre es importante conocer temas relacionados a la palabra de Dios. Hoy estamos abordando el segundo tema de esa serie, el Éxodo de Israel, que lo narra el propio libro que escribe Moisés, Éxodo. En este segundo tema le hemos titulado El llamamiento de Moisés, una gran misión que Dios le va a encomendar en las lecturas que vamos a hacer con el pastor Moito, que está con nosotros, Moito Méndez, como cariñosamente le decimos en nuestro medio. Pastor, tiene un ministerio donde predica, enseña la palabra de Dios, y yo lo veo muy activo en cuestiones tecnológicas también, y él nos va a estar acompañando en este segundo tema que le hemos titulado El llamamiento de Moisés. Quédese con nosotros, todos sean bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Bendiciones para cada uno. Nos alegra mucho que sea parte del programa Punto de Reflexión. Ya con nosotros el pastor Moito Méndez. Qué gusto tenerte en el programa. Qué gusto, bienvenido. Pastor. Muchas gracias por el privilegio de estar contigo en un programa que tiene unos niveles muy altos de audiencia, pero también de calidad. Me encanta la palabra que de aquí sale, la palabra que llega a los corazones y que nos ayuda a entender el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Hoy tenemos el tema El llamamiento de Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2, literalmente la escritura nos dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Estamos en la segunda etapa de la vida de Moisés. La primera etapa que abordamos con el pastor Moy Méndez, padre de Moito, estuvimos hablando que fue formado como príncipe, muy intelectual, me imagino que dominaba varios idiomas, literatura, matemáticas, muchos aspectos que lo llegaron a formar, y llegó a ser un príncipe literalmente de Egipto, ya que la hija de Faraón lo prohijó, lo adoptó como su hijo. Sin embargo, en el capítulo 3, Pastor Moito, ya miramos a un Moisés formado en la segunda etapa, en el desierto, en el campo, con las ovejas, y que nos da la referencia de su suegro Jetro, y eso indica que él estaba casado, y también el registro bíblico dice que tenía 2 hijos. 2 hijos. Y aquí hay muchos detalles muy importantes. La Biblia no se equivoca y no tiene palabras al azar. Y esto es lo importante para mí. La primera etapa la vimos como alguien, como lo que sale en las películas, alguien pues muy apoderado de su entorno, con todos los niveles de calidad, pero luego lo vemos como un pastor de ovejas, casado, y dice algo importante: su suegro Jetro, sacerdote, y esa parte, sacerdote de Madián. Y cuando analizaba esto decía, ¿por qué está haciendo mención de sacerdote de Madián? De hecho, tú recuerdas en las escrituras, después de que muere Moisés, después de que muere Josué, entran en conflicto con los madianitas. Sí, definitivamente. Pero esto es importante porque los madianitas, a pesar de que eran politeístas, no había ningún dios ni ninguna expresión de fuego en una zarza. Por eso dice, y sacerdote madianita, estaba diciendo, a pesar de que estaba en esta cultura, rodeado de esta cultura Moisés, a ellos nadie les hablaba como le habló a Moisés. Excelente. Aquí hay un contraste porque notamos que en la segunda etapa se forma en el campo. Ahora, estamos hablando del tema del llamamiento de Moisés. ¿Crees que el historial de nuestras experiencias nos van a ayudar para ejecutar pues la misión en un llamado muy particular que tenemos los hijos de Dios? Definitivamente, porque todos tenemos un llamado, pero ¿cómo influye las experiencias de vida cuando finalmente Dios aborda una misión que Él desea que ejecutemos, tomando en cuenta todas esas experiencias de vida? Hay algo importante en esto. Tenemos que ubicarnos en que Dios va a utilizar todo lo que nosotros hemos aprendido,
de dónde venimos, qué es nuestra base y nuestra cultura, pero la segunda parte es no nos fiemos a nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, yo sé mucho de tecnología, como lo habías hablado. Entonces Dios me va a usar en la tecnología. Probablemente no. Sí. Yo sé mucho de gobierno, entonces Dios me va a usar como gobernante a ese nivel y voy a ir con mi séquito porque voy a hablar de tú a tú con Faraón. No era así. Sí. De hecho, lo hiciste muy claro. Estaba en el campo. Sí. Cambió muy, muy drásticamente su entorno. Y en ese sentido, Moito, ¿qué tal te parece cuando Dios le hace un llamamiento? Porque cuando hablamos del llamamiento de Moisés, es Dios hablándole al corazón de Moisés. Y lo hace de una manera muy particular. Lo hace en el campo, en una zarza, cuando Moisés vio que estaba encendida, no se apagaba, muy curioso, por cierto. Y entonces Dios le habla. De acuerdo a tu conocimiento bíblico y en el historial de la vida de Moisés, ¿habrá algún momento donde la Biblia haya registrado la forma como Dios en algún momento le había hablado a Moisés? ¿O es aquí donde empieza Moisés a escuchar la voz de Dios y de ahí en adelante no digamos, porque Dios hablándole a Moisés en el desierto con el pueblo, hablándole a Moisés en el monte Sinaí, luego en el tabernáculo de reunión? O sea, no paró la voz de Dios hablándole a su siervo Moisés. Creo fielmente que el Señor nos habla en todo el tiempo, aún desde nuestro nacimiento. El problema es que no sabemos escuchar, no entendemos el lenguaje del Señor. Eso es lo que muy probable le pasó a Moisés. Sí le debió de haber hablado. De hecho, la madre de Moisés le cantaba, le hablaba, pero él no entendía. Este sentimiento de buscar la justicia fue lo que lo llevó a matar a un soldado. Sí. Pero no entendía la voz de Dios, aunque percibía algo diferente en él. Aquí le empezó a hablar de diferente forma. Hasta aquí le habló y le mostró algo que cuando vamos nosotros en la calle decimos, esto sí ya se va a acabar. O la lluvia aquí en Chiquimula es muy peculiar. Llueve un ratito y uno dice, sí, ya va a pasar la lluvia. En otros lugares llueve y pasan días, pero aquí es un ratito. En este caso, las zarzas ardían un ratito, se consumían muy rápido. Es como las tuzas, la estopa de la estuza que va llamarada de tuzas. Llamarada de tuzas. Allá no decían llamarada de tuzas, llamarada de zarzas decían. Pero esta no, y eso fue lo que empezó a llamar la atención. Y aquí estamos atando cabos porque Moisés tuvo un intento como príncipe. Bueno, habían dos nacionalidades y al final él se definió con una identidad que sus papás definitivamente y su mamá influenciaron en la identidad de Moisés. Él con su propia mano quería dar libertad a su pueblo. Entonces en el capítulo 3, Moito, qué importante porque Dios le hace un llamado a través de una cuestión natural, pero también que conllevaba la voz de Dios, a la manera de Dios. O sea, iba a dar libertad al pueblo de Israel a la manera de Dios. Y lo estás recalcando porque en el gobierno, porque me preparé en ciencias políticas. Y entonces uno va como tratando de ir ejecutando ciertas cuestiones en la vida por nuestra formación, nuestra experiencia. En este caso, Moisés va a escuchar de la voz de Dios la manera como Dios quería darle libertad a su pueblo. Y lo importante en esto es que le habla en el lenguaje directo de Moisés y su corazón, de su cultura. Porque la misma escritura habla aquí que le dijo Moisés, Moisés. Y la repetición en el idioma hebreo quiere decir que le dijo con mucho ahínco su nombre. Lo llamó con mucha potencia, con mucha certeza su nombre, con mucha seguridad. No le dijo, te llamas Moisés. No, le dijo Moisés. Se lo dijo muy claramente. Y la parte importante en esto es, Moisés tenía un nombre con dos versiones. Moisés del lado egipcio y Moisés o Moshe del lado hebreo. Y aquí está hablando de que le habló a Moshe, aquel que tenía la sangre hebrea, la sangre que lo identificaba como pueblo de Dios. En este sentido es bien importante porque Dios es un Dios personal. Entonces Dios le está definiendo la manera ahora. Y claro, quizás Moisés está recordando esa experiencia cuando defendía a un hermano suyo, pero se le pasó la mano, mató al egipcio. Él tiene que salir porque en Egipto no iban a tolerar un infiltrado, traidor de su propio gobierno, en este caso Egipto, ¿verdad? Él tiene que salir huyendo y pasan 40 años en el campo, tiene su esposa, sus 2 hijos
y finalmente Dios le habla a la manera de él. Y me encanta porque el Moshe que estás mencionando, Dios le habla directamente con su nombre. Y qué bonito porque Dios nos llama así por nuestro nombre. Es un Dios personal y los tratos en los llamados de Dios son muy diferentes, son muy distintos, porque en este caso fue en una zarza y cuando uno ve, por ejemplo, en otros siervos de Dios, son otras formas de cómo Dios habló. Dios es un Dios personal y cuando hace un llamado, también lo hace de una manera muy, muy particular. Fíjate que en un lugar estábamos pues conociendo una iglesia muy al norte de Guatemala y se acercó un hermanito de estos que el Señor usa a veces, pero que no se pone así extraño, solo te usa y le dijo, el Señor te trajo aquí, le dijo al pastor Moisés, a mi papá, y te trajo aquí para que vayas y coquetees con lo que estás viendo. La palabra coquetear es muy de la raíz de mi papá. Entonces él te dice, ay, está coqueteando su Biblia, hermano. O sea, está luciendo su Biblia. Sí. Quiere decir que le habló con el lenguaje personal que mi papá entendía. Y entonces él entendió que era de parte de Dios que le estaba hablando. Esto es lo que funcionó con Moisés en ese momento. Era de parte de Dios. Cuando le habla y el Señor te habla directa y específicamente. No para que tengas duda, sino es específico. Y voy a leerlo literalmente, lo que aparece en el verso 4 al 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo creo que aquí el respeto de Moisés para Dios es bien importante, porque él había escuchado de sus padres la historia del pueblo de Israel, el Dios de Abraham, de Jacob, Dios de Isaac, y finalmente él ahora está escuchando la voz de Dios. Y notamos de que la presencia de Dios estaba manifestado allí, Moito, y resulta que Moisés tuvo temor por esa presencia de Dios en ese lugar. Y esta palabra, o estas palabras en específico de Moisés tuvo temor, nos hace referencia de algo muy, muy bonito, muy hermoso en las Escrituras. ¿Cuál es la diferencia del pueblo judío con todos los demás pueblos? Que ellos reconocieron al Dios verdadero. Todos los demás pueblos eran politeístas. Sí. Hay otra palabra que es como eteístas, que quiere decir que reconocen que ellos tienen un propio Dios, pero también reconocen que tú tienes otro propio Dios. Pero el pueblo judío, ellos sí creen que hay un solo Dios. Entonces, cuando él dice aquí, recordemos, acabamos de mencionar a Jetro como sacerdote de Madián. Él venía de Egipto y aquí estaban todos los Ras y todos los dioses que estaban allí. Y entonces dice, y reconoció que era el verdadero Dios. O sea, a pesar de que tenía conocimiento de que podían haber otro tipo de deidades, entre comillas, él reconoció al verdadero Dios. Esto es muy importante. Él se definió como el que tenía que ser. Por eso quédese con nosotros porque continuamos en este tema, el llamado de Moisés. Interesante lo que vamos a examinar a continuación. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos. Me encuentro con el invitado, el pastor Lander Ramírez. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde surge el término cristianos para aquellos que son seguidores de Cristo? ¿Y por qué en algún momento de la historia se le denomina protestante? Bueno, para eso debemos de ir a la historia y recordar que durante los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad?, a los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos. Sin embargo, no era un término directamente como para elogiar a los seguidores de Cristo, sino que era, ¿verdad?, como un sobrenombre despectivo para la sociedad, ¿verdad? Pero hoy en día el término ha evolucionado y nosotros lo aplicamos que cristiano es aquella persona
que vive realmente imitando la conducta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y el término protestantismo de dónde surge? ¿En qué momento de la historia? El término protestantismo, surge básicamente cuando se da en el contexto de la Reforma Protestante en Alemania. La historia nos cuenta que aquellos primeros cristianos que siguieron a Lutero por la nueva forma, ¿verdad?, que él estaba proponiendo de volver a las Sagradas Escrituras, se presentaron ante las autoridades de aquel entonces de la iglesia que dominaba y empezaron a protestar contra todas las injusticias, contra todas las cosas que ellos veían que no estaba bien, y de ahí también viene el nombre despectivo, ¿verdad? A esto le vamos a llamar protestantes porque están protestando. De una manera personal, hay otros términos para los seguidores de Jesús como evangélicos. Algunos despectivamente dicen, ahí están los bulliciosos. A criterio personal, ¿cuál sería el mejor término, no en forma despectiva, pero sí acuñado al concepto de un seguidor de Jesús? Para mí sería el término cristiano, ¿verdad? La palabra del Señor dice que todo aquel, ¿verdad?, que dice que ha conocido al Señor, pues y lo sigue a Él, debe de andar como Él anduvo. Entonces creo que se nos facilita más identificar a alguien como cristiano el día de hoy, no tanto, ¿verdad?, porque sea un término despectivo, sino porque va a evidenciar la conducta y la forma en que Jesucristo vivió, es como nosotros debemos de vivir el día de hoy también. Y en un contexto social también es bastante aceptable. Exacto. Ahora con ese derecho constitucional que tenemos en nuestro país. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Todos aquellos que se están agregando al programa, sean todos bienvenidos. Estamos abordando la serie El Éxodo de Israel. Estamos con el pastor Moito abordando el segundo tema de esa serie que le hemos titulado El llamamiento de Moisés, basado en Éxodo capítulo 3. La Biblia nos menciona en el verso 6, donde en el segmento anterior pues definíamos de que Dios se presenta como el Dios verdadero en medio de tantos dioses, Egipto, los lugares de Madián, etc. De hecho, su suegro era un sacerdote y eso significa que estaba relacionado con deidades de igual manera. Y en el verso 6 la Biblia nos menciona y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es decir, identifica al Dios verdadero de todos los dioses, que es producto de la imaginación, porque hay un solo Dios verdadero. Entonces se identifica y entonces Moisés lo reconoce y él tiene esa reverencia, cubre su rostro prácticamente porque tiene temor. Entonces empieza un diálogo. Y esto es bien importante, Pastor Moito, porque cuando Dios empieza a llamarnos, Dios empieza a hablarnos, creo que Dios también se presenta como un Dios personal donde podemos acceder a su presencia y contarle todo lo que nos acontece. Esto es bien importante, no solo por llamamiento, sino también todo cristiano cuando entramos en un contacto con Dios. Es importante por relación, porque tenemos una relación clara, segura y fuerte con el Señor. Y que lo importante en esto es que entendamos que cuando dice tuvo temor, tuvo miedo. No está hablando de ese miedo de, ay, me asusté porque era Dios y no quiero que me pase nada, sino entendió de que a Él nadie le debe de ver por su santidad. Ningún ser humano puede ver. Y nuevamente la Escritura, con lo específica e intencional que es, está diciendo, Moisés entendió de que él no era una persona libre de pecado y que por causa de esto, él no podía ver la santidad de Dios sin correr con el riesgo de muerte. Estaba ubicado, se ubica completamente con una frase que muchos de nosotros nos dice nuestros papás cuando éramos niños. Sentate, quédate aquí un ratito. Y uno, no, pero ¿por qué? Y uno no sabe que están librándole la vida. En este caso, Moisés entendió en este proceso esta parte del llamado. Y aquí en el llamado empieza el propósito de Dios. Los llamados de Dios son así. Dios empieza a hablarnos, a tener esa relación y es un Dios personal.
Y en el verso 7 nos deja revelado lo que Dios le iba a encomendar a Moisés. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Hasta este punto, ¿cuántos años habían transcurrido desde que José entra con toda su familia, Jacob, se establecen, se multiplican? ¿Hay un dato? 400 años. 400 años. Sí. Entonces Moisés trató por la identidad, por la historia, y sin embargo estamos recalcando que no es simplemente nuestras capacidades. Tiene que haber un llamamiento. Fíjate que en lo pastoral, este es bien tremendo. Si hablamos de lo pastoral, ministerios misioneros, ministerios evangelísticos, puede gustar a algún cristiano aspectos de ciertos ministerios, pero si no son llamados, ni que se metan. Sí. Porque hay sí. quienes dicen, no, pues esto me gusta, se mira fácil, pero cuando están ya en el ministerio, que Dios no los ha llamado, sino fueron diseñados para cumplir otro propósito, terminan frustrados, enojados y en el peor de los casos, retirados del ministerio y también del reino de Dios. Y lastimando a muchas personas creyendo de que era por allí el camino. Y es que aquí es lo importante. Cuando entiendes el llamado del Señor, no es porque se está inventando algo sobre ti. Es porque hay algo estipulado en su plan eterno y su plan perfecto. Quisiera hacer énfasis en esto. ¿A quién es a quien le dice el Señor que iban a ser esclavos? A Abraham. 800, por lo menos 800 años antes. Él lo dijo, y van a estar allí, y luego van a entrar a Egipto, y 400 años después van a salir de la esclavitud de Egipto. Esto estaba hecho, y luego los voy a sacar. Lo que Moisés estaba por hacer, no se lo inventó el Señor cuando conoció a Moisés. Moisés nació por causa de este plan perfecto, este plan eterno que Dios tenía. Hay propósitos eternos, y lo que Dios hace es guiarnos a los que Él ha designado para llevar a cabo sus propósitos, no mi propósito a la manera mía, sino al contrario, estar bajo los propósitos eternos de Dios. Sí, exactamente. Entonces, en esta parte, Moisés tiene que tomar con seguridad lo que le corresponde hacer en este momento. ¿A qué me refiero con esto? Dios le está diciendo, yo soy el que soy, yo soy tu Dios, y tú eres Moisés, al cual yo estoy hablando. No estoy diciendo, a ver, que se levante la mano aquí alguien que quiere ir a sacar al pueblo. No, yo te estoy diciendo directamente. Ahora, Moito, ¿qué pensás que pudo haber pasado en la mente de Moisés cuando Dios le está diciendo, mi pueblo ha orado, ha clamado, yo he descendido, he escuchado la forma como los egipcios los tratan, y entonces yo quiero librarlos porque hay un plan, hay un propósito eterno, y este es el momento, este es el tiempo donde te he elegido? Ahora, ¿qué habrá pasado por la mente de Moisés cuando escucha las palabras de Dios y que él recuerda el hecho de librar a un hermano suyo, es decir, un hebreo, y que terminó no de la mejor manera? Fíjate que, y aquí te lo voy a hablar aplicándolo personalmente. Creo que lo dije ya en una de los programas que he tenido con tu persona. Cuando a alguien le dicen, y vos vas a ser pastor, pero a alguien que ya conoció del ministerio, normalmente en broma, y de verdad es en broma, dice, uy, no, reprendo esa palabra, dice uno. ¿Por qué? Porque conoce el entorno, conoce a lo que va, conoce el dolor de lo que va a ocurrir, las crisis que pueden llegar a pasar, y la preocupación en donde todos esperan una respuesta de Dios en ti, y tú dices, Señor, y no me has dado ninguna respuesta, ¿qué voy a decir? Esta parte uno dice, está complicado cuando el Señor te llama. Moisés conocía el lado del gobierno, conocía los protocolos, conocía el poderío militar. Exacto. Y también conocía el pensamiento de los israelitas, que recordemos que estaban en Gosén. Y Gosén era esta parte, el delta del Nilo. ¿Quién se quería ir de allí? Si les cambiaban el gobierno o llegaban a ciertos acuerdos, ellos estaban re bien en donde estaban. ¿Crees que políticamente
Moisés era el indicado para estar en la corte o en el palacio de Faraón y negociar, porque aquí era una cuestión de negociación, porque al final vamos a leer en la palabra de Dios que el propósito de Dios era sacar al pueblo de Israel y que ellos ofrecieran sacrificios a Dios, o sea, lo adoraran. Pero en ese sentido, desde una perspectiva política, ¿qué tal te parece que Dios está enviando a Moisés, que tiene el perfil idóneo para estar en el palacio de Faraón? Sí, exactamente. Dios está enviando al indicado, al que conocía, al que sabía de protocolos, al que sabía hacia dónde referirse, qué podía esperar y qué no iba a pasar. Y sobre todo, al que tenía algunos infiltrados en el gobierno, como quien lo prohijó, que le iba a dar cierto resguardo para escucharlo. Sí. Para decir, ven y háblanos a ver qué es lo que está ocurriendo. Sí, era el indicado. Sí. Y fíjense que desde una perspectiva política, antes de irnos a un corte, porque se nos terminó el tiempo para este segmento, por ejemplo, actualmente vemos gobiernos en donde empiezan a negociar ciertos aspectos. Sí. Y no es que estén unificados en una visión política, pero sí pueden entrar en una negociación. Moisés era un príncipe. Al final él tomó la decisión de la identidad de los hebreos. Dios lo llama, se identifica como el Dios, que ya lo ejemplificamos, porque él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, muy reconocido en el pueblo de Israel. Entonces él se identifica y al final Dios lo está enviando del lugar donde él se formó, desde niño, desde que fue rescatado de las aguas, con toda la formación egipcia, su vestimenta, toda esa cultura, y al final Dios le dice, regresa otra vez. Sí. Y empieza una negociación, desde una perspectiva política, una negociación. Es decir, que su pueblo, con el que él ya toma la decisión de identificarse, y ahora identifica al Dios que lo está llamando a través de una zarza que era de fuego y que no se apagaba. Entonces, políticamente vemos que era el indicado para poder platicar con Faraón. En nuestro caso sería el presidente, ¿verdad, Moisés? Así es, el presidente, el gobernante, o aún para ir con el máximo poder. En este caso, pues cercano a nosotros tenemos siempre el norte, y el máximo poder militar y político que nosotros vemos está allá. Entonces tenía que llegar hasta ese punto. En este caso nos vamos a quedar acá. En el siguiente segmento vamos a seguir esta línea de pensamiento, porque es interesante. Todo se da en un contexto político, pero sabemos de que en el fondo está Dios. Entonces este es un aspecto de propósitos eternos. Hay un llamado de Dios para Moisés. Quédese con nosotros porque continuamos en esa línea de pensamiento. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Siempre hemos creído que el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros, pero también Él tiene muchos propósitos. Él demanda de que nosotros creamos en lo que Él hizo en nuestras vidas para que nosotros le sirvamos. Este es el reto que cada uno de nosotros hemos de tener todos los días, la decisión de servirle con agrado, con amor y compasión al Señor. Y esto me hace recordar Hechos capítulo 7 y versículo 26 en adelante, cuando Moisés está pasando y ve que están riñendo dos hermanos israelitas, y él trata de separarlos, y uno de ellos le dice, ¿qué? ¿Lo que vas a hacer es matarme como mataste a aquel egipcio? ¿Por qué? Porque no le reconocían como lo que Dios estaba diciendo. Que el mundo no te haga creer que no eres capaz, que no eres el enviado, que no eres el Hijo de Dios, sino el Señor te mandó a hacer su voluntad en todo lo que tú tienes que hacer. A hacer su voluntad llevando pan a algunas personas, llevando bendición, construyendo una familia, ayudando a los jóvenes, haciendo la voluntad de Dios en donde Él te ha puesto. Tú tienes todas las características para hacerlo. No creas lo que el mundo te dice, sino entiende lo que Dios te ha dicho. Y escucha bien esto. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar la voz de Dios y escuchar la voz del mundo? Que el mundo siempre va a sacar los errores que tú cometiste para hacerte creer de que no eres capaz. Pero Dios va a mostrarte que a pesar de tus errores, Él pagó por ti, precio de sangre, y tú eres el Hijo de Dios por causa de su amor eterno en ti. Sí, tú tienes la capacidad de hacer que
que el plan de Dios se cumpla en tu vida y que sea de bendición para muchas personas. Por eso hoy es importante que entiendas que el propósito de Dios ha de cumplirse en tu vida para que vivas una vida llena de paz, de gozo y de plenitud en el Señor. Dios te bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Cómo nos alegra que usted sea parte de Punto de Reflexión, donde enseñamos palabra de Dios a través de series. No se les olvide, estamos tratando la serie El Éxodo de Israel. Hoy estamos abordando el segundo tema con el pastor Moito Méndez, que le hemos titulado El llamamiento de Moisés. Vamos a continuar con la línea de pensamiento donde políticamente era un asunto bastante tremendo. Era una trama que al final sabemos de que por mano poderosa de Dios finalmente salen a adorar no solo a Dios, sino también a esa tierra que ya estaba en los propósitos eternos de Dios, que se lo había transmitido a Abraham, su siervo. Ahora, era una locura, Pastor Moito, que Moisés llegara, deja ir a mi pueblo, si habían pasado 400 años, había una economía. ¿Cómo miras este panorama? Era una locura completamente. Es alocado el pensarlo políticamente hablando, sí, militarmente hablando, porque si te das cuenta en este último conflicto que hemos visto, pues en Asia, hablo de Rusia y de Ucrania, ellos están tratando de tener con qué negociar, sí, o sea, sí, tratando de equipararse al nivel bélico del otro para tener con qué negociar. Moisés no tenía eso. Él no llevaba a un pueblo atrás, militarmente hablando, solo, con el cual negociar. No tenían conquistas de decir, mira, si no haces esto, nosotros te vamos a... Y Moisés lo sabía. Y por eso dice, ¿con qué voy a ir? ¿Qué voy a decir? Mi palabra no es válida si no tengo con qué respaldarla. Y por eso en el verso 11 lo leo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, esta era una misión no tan fácil. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte, que sería el monte Horeb. Luego el verso 15 nos menciona la Biblia. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me acordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Entonces notamos que en este diálogo Moisés pone algunas excusas que ya lo diste la introducción, que él iba solo, iba a negociar, y lo que Dios nada más le da a conocer es su presencia. Y lo importante en lo que acabas de leer, que necesito que lo entendamos, es que nos han contado la historia en la escuela dominical de Moisés hablando con el faraón. Pero si te das cuenta, aquí le dice: ve y habla con los ancianos. Habla con las autoridades del pueblo de Israel, que tampoco le estaban respaldando del todo. Y diles: ¿quién soy yo? Yo soy el que soy, yo soy el Señor Dios, al que ellos reconocen. Pero quien llevaba el mensaje, y aquí la parte débil de Moisés, era aquel que no reconocían los israelitas. Entonces, cuando uno sigue la narración, Pastor Moito, notamos que empiezan excusas, y el asunto de la negociación como que no era la mejor de parte de Moisés, porque él dice: yo no puedo hablar. Yo he sido del criterio que no era tartajo. No, yo también soy de ese criterio. O sea, Moisés no tenía la capacidad para la negociación. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo vaya como diplomático, representante, imagínense, no a mi país, a otro país. Primero, no conozco los protocolos, algo que sí sabía Moisés. O sea, Moisés, él era el indicado, tenía el perfil, tenía la educación. Pero la parte de la negociación ya eran 40 años que estaba en el campo. Sí, 40 años de no practicar un idioma, 40 años de no tener un perfil en donde cada día sabía cómo saludar, cada día sabía protocolos, y cada gobernante, y aquí lo importante, cambiaba ciertos protocolos. Y lo único que Dios le dice a Moisés en medio de las excusas es:
mi presencia irá contigo, y le da una vara, que es la vara del testimonio, y notamos que con esa vara pues hizo muchas proezas Moisés, claro, por mano poderosa de Dios, pero lo único que acompañaría a Moisés era la presencia de Dios para entrar a Faraón, y él le anticipa, el corazón de Faraón va a endurecerse, no lo va a dejar ir, y hay un propósito bien definido, porque la Biblia acá nos menciona de que el deseo de Dios era ir al desierto, y en el monte donde le estaba hablando, todo el pueblo entonces adoraría al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo importante en esto que lo mencionaste es que le da una vara, y esto es la autoridad. En los gobiernos, aún en esta época, hay gobiernos que dan una vara o un cetro. Este cetro significa la autoridad y el poder. Sí. Y Dios le estaba diciendo, vas con el poder que yo te estoy dando. Yo soy el que te respaldo. No necesitas ejército, no necesitas mayores protocolos, no necesitas nada más sino hacer mi voluntad y yo voy a obrar. Sí. El cetro de oro significaba autoridad, donde podía dar vida o podía establecer muerte. Y una vara sencilla, me imagino yo, pero con el poder de Dios, porque hace milagros cuando Dios está hablando. Fíjate que es bien interesante, porque aún Dios, en medio de las dudas que nosotros tenemos acerca de lo que Dios nos está encomendando, aún Dios tiene que obrar para convencernos. Sí. Porque, de hecho, o sea, Dios no necesita hacer todas esas cosas, pero lo hace para convencernos. Y en este caso hay una vara, Dios hace milagros. Y entonces Moisés va convenciéndose, y al final dice, no, Señor, envía al que debes enviar, yo no puedo, me cuesta negociar. Él sabe que es un país muy poderoso, muy antiguo, tiene un gran ejército. Eso lo notamos cuando los persiguen, ¿verdad? Cuando finalmente ellos salen, y es un ejército poderoso. Era el país más grande del mundo antiguo. O sea, lo que está proponiendo Moisés, no crean ustedes, no, ese Moisés cobarde, que qué barbaridad. No, políticamente era cosa seria, Mojito. Y él iba solo, y él iba con su hermano nada más, e insisto, aún el pueblo no le seguía del todo. O sea, él iba como un loco. Él iba como un loco. Y aquí hay algo muy importante que decías, y es esta parte en donde Dios se toma el tiempo de convencernos y de mostrarnos su respaldo. ¿Cuántas veces te ha tocado y me ha tocado en la ejecución de algo, y los hermanos te dicen, hermano, ¿y aquí cómo le vamos a hacer? Hermano, no tenga pena, Dios va a proveer, Dios va a hacer las cosas, pero en tu interior tú sabes también, Señor, por favor, que esto salga. También tú estás pidiéndole al Señor. Moisés no había visto ninguna de las plagas que iban a ocurrir. Él no venía diciendo, sí, yo soy experto en estas plagas, yo sé cómo le pido a Dios y salen. Allí también las conoció él. Él había visto que su vara sí podía hacer algo, pero no había visto el nivel que tenía comparado con otras varas que se iba a encontrar. Y también él se identifica en este diálogo del llamamiento, porque es un diálogo bastante fuerte que abarca el capítulo 4, donde Dios lo convence, donde Dios está dialogando. De hecho, Dios se molesta, y entonces tiene que colocar a Aarón, que sería como el vocero, entonces el hermano de Moisés, para ejecutar ese propósito de Dios. Ahora, yo quiero resaltar el nombre en el versículo 4 de Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué pensás del nombre con que se identifica a Dios? Y ahora, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el Yahvé, que es un nombre que algunos dicen el nombre impronunciable Yahweh, de Dios. ¿Qué tal te parece cómo Dios se presenta con un nombre ya directo acá en el diálogo que tiene con Moisés? Me encanta esta parte, porque si recordamos al inicio hablamos de que le habla por su nombre directamente, y luego él se identifica por el nombre que él tiene. Y no sé si te ha pasado, te dicen, Pastor Marvin, vaya y hable con Luis. Y llega usted, disculpe, ¿quién es Luis? Ni siquiera lo conoces, pero Luis es una puerta que te va a abrir el acceso para algo que tú necesitas. En este caso le dice a Moisés el Señor, ve y nómbrame. Sí, ¿ves? Y ellos, los que le iban a escuchar, sí conocían el nombre de Yahweh, de este que no tenía nombre, de este el yo soy, de este que era el que ellos seguían, al que ellos adoraban, de este que el pueblo sí reconocía. El yo soy es su presencia, la existencia, porque por eso los hebreos el nombre impronunciable,
Sí. El nombre impronunciable. Ellos respetan tanto el nombre de Dios porque en esta historia nos menciona que Dios, su nombre es la existencia. Sí. O sea, Él siempre será y alude a la eternidad. Y con ese nombre, el yo soy, ¿verdad? La existencia, el eterno, el que ha existido, pues Él vas a dar a conocer este nombre a tu pueblo y yo los voy a sacar del pueblo de Israel. Quédese con nosotros porque continuamos con la historia del llamamiento de Moisés con otros detalles que menciona la palabra de Dios. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Dios los bendiga. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Ya prácticamente con esos puntos de reflexión final en este espacio que vamos a tener. Finalmente en el llamamiento de Moisés, pues Dios le confirma, él regresa a Egipto y la gran hazaña que miramos en todo el Éxodo, por lo menos hasta el capítulo 15 donde ellos cantan el himno de victoria. No fue fácil el llamado de Dios, políticamente no era fácil, pero al final Dios hace milagros, hay una vara y el hermano Aarón, ¿verdad?, de Moisés, finalmente él sería el vocero, entra al palacio y nos encontramos que todas las proezas que vamos a ver en los siguientes programas de las 10 plagas, finalmente Faraón deja ir al pueblo de Israel. Finalmente lo deja ir y dirían los muchachos, haciendo un spoiler, con el corazón endurecido, porque el propósito de Dios era mostrar su gloria. Tenía que endurecerlo para verlo. Pero lo importante en esto es que Moisés acepta ese llamado. Sí. Y hay dos detalles que quiero hacer mención en esto. Número uno, cuando él va, se queda en un pueblo y dice las escrituras que Dios quiere matarlo. Y cuando indagaba esto, ¿y por qué lo quiere matar? Y era porque él iba, pero no iba completamente creyendo en lo que tenía que hacer, porque no había hecho el pacto que había sido impuesto con Abraham. Y por eso dice que Séfora hace pacto con Dios por medio de su hijo, la circuncisión de su hijo. Sí. Y hay una escritura que dice, y mancha con sangre. La mayor parte dice los pies, en esta dice los genitales. Y le está diciendo, ya hice pacto. Entiende que ahora eres esposo de sangre mío porque estás en el pacto de Dios. Sí. Y en Hebreos entonces dice que Moisés, por la fe, entonces decidió no ser egipcio, sino hebreo. Sí, por la fe sacó al pueblo. Sí. Y ahí vemos que entonces este pacto fue la parte que faltaba para que Moisés entendiera que era un propósito del Señor y que iba con todo lo que se necesitaba para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es todo lo que se necesitaba? La presencia de Dios. Por eso es que en los propósitos eternos de Dios, Moisés cumpliría un llamado de ese segmento o de esa faceta de los propósitos eternos de Dios que Dios ya le había manifestado a Abraham y que finalmente en la tierra de Canaán es Josué, con una nueva generación. Ni siquiera fue Moisés con esa generación que sacó de Egipto, fue una nueva generación, otros siervos de Dios cumpliendo esos propósitos eternos de Dios. Entonces, Moito, un mensaje final a aquellos que están ahora percibiendo de Dios un llamado directo, ya sea al pastorado, al evangelismo, a una función de la iglesia. ¿Qué consejo le damos a aquellos que están teniendo un llamado de parte de Dios? El consejo que yo podría darles hoy es, no atrases tu llamado. Si Dios te llamó, Él no tiene una voluntad cambiante como la nuestra. Sí. Obedece al Señor, porque si no, deberás pasar 40 años y luego otros 40 años. Si no aceptas el llamado que el Señor te está haciendo, créele al Señor, porque Él tiene un plan perfecto. Nos quedamos con ese punto de reflexión final. No atrases el llamado de Dios. Muchísimas gracias, Moito, por atender la invitación para este segundo tema. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Dios los bendiga. Gracias, Moito. Gracias, Pastor Marvin. Bendiciones para cada uno. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.